Buenas tardes y bienvenidos a la mesa organizada por la Sociedad Española de Inmunología en el primer Congreso Nacional Virtual COVID-19. En esta mesa pretendemos abordar lo más relevante de la respuesta inmunitaria en la COVID-19, lo cual tiene claras implicaciones en su manejo clínico. La mesa se compone de dos partes. En una primera parte, 3 ponentes de la Sociedad Española de Inmunología han sido elegidos expresamente y en una segunda parte se presentarán 3 comunicaciones orales aceptadas de las 35 presentadas en la mesa de inmunología. La mesa la comoderamos la doctora Eva Martínez Cáceres, jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Trias y Pujol de Badalona y vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, y yo mismo. Soy el doctor Marcos López Hoyos, jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y soy presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Como bien saben, la COVID-19 es una enfermedad infecciosa donde la respuesta inmunitaria juega un papel fundamental en la defensa frente al virus. Además, también conocemos que la desregulación de esta respuesta inmunitaria juega el papel contrario. En fases más avanzadas de la enfermedad es responsable del cuadro de distrés respiratorio y de la tormenta de citocinas que provoca en ocasiones el ingreso de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y el fatal desenlace de fallecimiento. El correcto funcionamiento de la respuesta inmunitaria es probablemente el responsable en gran medida de que muchos sujetos infectados sean asintomáticos o paucisintomáticos. En esas respuestas se ha hablado mucho de los anticuerpos como mecanismo de neutralización del virus y de protección frente a la enfermedad. De hecho, es una de las bases uno de los mecanismos en que se basa el desarrollo de vacunas y el empleo de vacunas en esta enfermedad. Sin embargo, más recientemente han adquirido peso otros componentes de la respuesta inmunitaria bien conocidos por los inmunólogos. Es por ello que la doctora María Montoya, jefa del grupo de investigación en el Centro de Investigaciones Biomédicas Margarita Salas del CSIC, tratará del papel de la respuesta inmunitaria, no solo basada en respuesta de anticuerpos, sino también en la respuesta de células T específicas frente al coronavirus y su importancia en el control de la pandemia. En su ponencia repasará las últimas evidencias al respecto. Además de la respuesta inmunitaria adaptativa, la respuesta inmunitaria innata es fundamental en el control de la infección, especialmente en las fases iniciales de esta enfermedad. Y de igual modo tiene un papel importante en el control de la COVID-19, tal como han demostrado las evidencias científicas más recientes. El doctor Jordi Ochando, científico titular del Instituto de Salud Carlos III, en Majadahonda, repasará todas esas evidencias y cómo influye en ella la inmunidad entrenada. Precisamente la inmunidad entrenada es un concepto relativamente reciente en inmunología. El doctor Ochando es un experto en ello y ha trabajado y ha demostrado cómo la inmunoterapia basada en inmunidad entrenada es capaz de controlar patología neoplásica e incluso en modelos de trasplante. La potenciación de la inmunidad entrenada se plantea como un mecanismo por el que aproximaciones como la vacuna de la tuberculosis o la vacunación con BCG es capaz de proteger frente a la infección al SARS-CoV-2. El doctor Ochando repasará los datos más recientes en relación a este concepto y su uso en la defensa frente al coronavirus. Por último, la tercera ponencia será desarrollada, impartida por Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC. La doctora del Val realizará una actualización del desarrollo de las vacunas frente al SARS-CoV-2, algunas de las cuales ya han iniciado en este momento los ensayos clínicos de fase 3. Como inmunóloga y viróloga, la doctora del Val combinará sus conocimientos para repasar las características de la respuesta inmunitaria inducida por los distintos tipos o aproximaciones de vacunas que se están desarrollando. Discutirá todas las potencialidades y posibles defectos de cada una de ellas. Sin más, pasamos
a la primera ponencia impartida por la doctora María Montoya. Muchas gracias. Buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de compartir con todos ustedes los resultados que sabemos o que tenemos conciencia a día de hoy sobre el papel de los anticuerpos para neutralizar al virus SARS-CoV-2. Quería presentar en esta primera diapositiva un poco un resumen de la respuesta inmune anti-SARS-CoV-2. Sobre todo en la diferencia que hay entre los pacientes, las personas que resuelven la infección y las personas que llegan a un punto de gravedad importante que puede resultar hasta fatal. En el panel superior quería centrarme en los linfocitos B, que son los puntos verdes del diagrama. Como se ve en la fase virémica, en las primeras fases de la infección, la población de linfocitos B va descendiendo hasta la fase aguda. En este momento, estas personas, estos pacientes, son capaces de generar una respuesta inmune capaz de resolver la infección y la población de linfocitos B va subiendo hasta los niveles muy parecidos a los niveles que tenía esa persona antes de la infección. Este hecho es concomitante con una bajada de la viremia que al final se resuelve dentro de estas personas. Por contraste, si miramos la gráfica inferior, la población de linfocitos B va disminuyendo en la fase virémica, como en el grupo anterior, pero en la fase aguda estas personas no son capaces de resolver la infección y la población de linfocitos B se mantiene baja hasta la fase de gravedad. Y esto es concomitante con una viremia alta que se mantiene en el tiempo. Esto no quiere decir que los linfocitos B y, por tanto, los anticuerpos tienen un papel relevante en la infección. Los primeros estudios que se hicieron con pacientes infectados de SARS-CoV-2 analizaron los anticuerpos totales en un grupo de pacientes, bueno, un número de 82 pacientes, y los investigadores generaron su propio ELISA frente a la proteína N. En estos estudios se vieron que se detectaban tanto IgMs como IgAs e IgGs y que las IgMs y las IgAs se detectaban en los primeros momentos de la infección, mientras que las IgGs su detección era más tardía, como se ve en el panel inferior. Los autores, por tanto, comentan que, bueno, que se pueden utilizar estos anticuerpos como un método diagnóstico combinado con la PCR. Los siguientes estudios también con anticuerpos totales en grupos pequeños de personas, de 27 pacientes y voluntarios sanos, en este caso ya utilizando ELISAs comerciales, midieron los niveles de IgM e IgGs, pero ya separaron los pacientes por casos severos y casos más leves. Como se ve en ambas gráficas, los casos severos tenían unos niveles de anticuerpos, tanto de IgM como de IgG, más altos que los casos leves, y la IgM se detectaba antes que la IgG, como cabría esperar. Por tanto, los autores comentan que la IgM podría ser también un método diagnóstico temprano para la infección de SARS-CoV-2. Otros estudios ya con cohortes más grandes, de más de 200 personas, estudiaron tanto la IgM como la IgG y detectaron que detectaron estos niveles de anticuerpos, tanto de IgM como IgG, de forma temprana, en los primeros momentos después de la aparición de los síntomas clínicos, y exceptuando los primeros momentos de IgG en los que vieron que los pacientes severos tenían títulos más altos, parecía en esta cohorte más grande que no había diferencia entre pacientes de clínica grave y de clínica más leve. En este estudio lo que hicieron estos autores fue ver la cinética de IgG e IgM y detectaron no solo que IgM, un grupo de pacientes en los cuales no solo IgM se lo convertía antes que IgG, sino otros pacientes en los que se veía, ellos detectaban IgGs antes que IgMs, e incluso un grupo de pacientes en que los detectaban de forma sincrónica, ambos anticuerpos, niveles de anticuerpos a la vez. En este estudio no vieron ninguna asociación de los niveles de IgG, sobre todo cuando ya estaban estables a niveles altos,
con las características clínicas. Pero como digo, estos estudios primeros analizaron anticuerpos totales y solo en algunos se vieron estudiaron niveles de IgAs, con lo cual nos quedaba todavía mucho que aprender sobre los anticuerpos. Posteriormente, ya comenzaron a aparecer estudios en los que se analizaban los niveles de anticuerpos. En este estudio que comento, ya con una cohorte de más de 100 muestras y pacientes convalecientes, también los investigadores generaron su propio ensayo citopatogénico con virus vivo. Vieron que los anticuerpos neutralizantes empezaban a generar a tiempos tempranos, a día 10 o incluso antes de la aparición de los síntomas, pero que el pico más alto de anticuerpos neutralizantes lo describieron alrededor del mes de la aparición de los síntomas. Igualmente, en este estudio confirmaron que los pacientes con clínica más grave tenían títulos de anticuerpos más altos que los pacientes que tenían una clínica leve. Otros estudios, ya también analizando anticuerpos neutralizantes y con un grupo de pacientes más grande, describieron la heterogeneidad que había en la generación de anticuerpos neutralizantes, como se ve en la gráfica A, en la gráfica superior. Había pacientes que no generaban ningún tipo de anticuerpo neutralizante frente a pacientes que generaban alto título de anticuerpos neutralizantes. Lo que los autores describieron es que había una correlación entre altos títulos de anticuerpos neutralizantes en personas de mayor edad, como se ve en la gráfica de los puntitos en la gráfica A, en el grupo azul, y que todos los anticuerpos, todas las personas generaban anticuerpos, pero los anticuerpos neutralizantes había personas que no los generaban, no eran capaces de detectarlos. Y sobre todo lo que describieron fue una altísima heterogeneidad. En España se han hecho varios estudios y quería destacar el estudio que se realizó en el Hospital Clínic con trabajadores sanitarios, con más de 500 personas. Por eso lo quiero destacar, porque se han empezado a hacer estudios ya con cohortes más grandes. En este estudio se analizaron los niveles de IgM, IgGs y IgAs. Eran anticuerpos que se unían a la zona RBD de la proteína Spike y que se midieron por Luminex. En general, estos son estudios que se han hecho y que tienen muchísimo valor, sobre todo por la exposición de los pacientes sanitarios. Se detectaron tanto IgMs como IgGs e IgAs y hubo alguna correlación entre los síntomas, la aparición de los síntomas. Esto sobre todo es importante por los pacientes asintomáticos. Sobre todo en cuanto aparecían síntomas eran los grupos en los que se generaban más niveles de anticuerpos. En este estudio y en otros ya que aparecieron al mismo tiempo, se empezó a ver que había un porcentaje de personas que resolvían la enfermedad y que no generaban anticuerpos. En este estudio son alrededor de un 15% de los trabajadores sanitarios PCR positivos que no mostraron ningún tipo de respuesta a anticuerpos en ninguno de los tres anticuerpos que se estudiaron, IgM, IgGs e IgAs. Ellos también describieron que los niveles de IgA se detectaban antes que los niveles de IgG o IgM, como se ha visto en otros estudios. Los datos recientes, más específicos de los datos recientes, quería comentar este estudio en el cual se analizan el suero de más de 100 personas en un estudio cross-seccional, e igualmente aquí se centran en la proteína Spike y en la posible cross-reactividad frente a otras proteínas Spike. En este estudio igualmente la mayoría de los individuos tenían anticuerpos frente a la proteína Spike, aunque también tengo que decir que había algunas personas, los autores comentan que no, en las que no pudieron ver anticuerpos frente a esta proteína, pero lo importante me parece es que estos anticuerpos no solo detectaban la proteína S del SARS-CoV-2, sino la proteína S del SARS-CoV y lo detectaban a diferentes tiempos. T1 quiere decir a pocos días después de la aparición de síntomas, T2 es a día 10, T1 es a día 3, T2 es a día 10, T3 es a día 21 y T4 a alrededor de 30-33 días después de la aparición de síntomas. Y
como digo, no solo se detectaban anticuerpos que reaccionaban frente a la proteína de SARS-CoV-2, sino de SARS-CoV y de otros coronavirus, como se ve en la parte inferior de la figura. Estos autores hacen una cinética de la aparición de los anticuerpos y, como se puede ver, IgM se secreta en los primeros momentos después de la aparición de los síntomas. Estamos hablando de día 3, después de la aparición de síntomas en T1, y se mantiene alta alrededor, el pico más alto alrededor del día 10, 11 es T2, IgG tiene una cinética posterior teniendo el pico más alto alrededor del día 20, IgA también se genera pronto y tiene una cinética alta, según los datos de estos autores, alrededor del día 10, 11, y los anticuerpos neutralizantes se comienzan a detectar a días tempranos después de la aparición de síntomas y, como habían comentado los autores que he hablado al principio, tienen un pico alrededor del día 20-30, sobre todo en este estudio alrededor del día 20 después de la aparición de los síntomas. Quería comentar un estudio que me parecía muy importante, que no analiza los niveles de anticuerpos, sino que analiza el RNA, secuencia el RNA de diferentes poblaciones de sangre periférica, poblaciones del sistema inmune, en 7 pacientes hospitalizados y 6 personas sanas. Hacen un estudio muy grande de las poblaciones linfocitarias por RNA-seq, y quería comentar que, aparte de que describen la disminución de diferentes poblaciones inmunes en sangre periférica de estas personas, me quería centrar en este cuadro rojo que aparece en esta figura sobre los plasmablastos tanto de IgA como de IgG. Dividen a las personas, a los pacientes y las personas sanas en 3 grupos. Las personas sanas, que son los puntos azules, las personas, los pacientes COVID-19, pero que no requieren ventilación mecánica, que son los puntos de en medio, y los pacientes que sí requieren ventilación mecánica, es decir, los pacientes más graves, que son los puntos rojos. Como se ve en estas 2 gráficas, son los pacientes más severos, los que requieren ventilación mecánica, los que generan un alto porcentaje, una mayor nivel de plasmablastos, tanto de IgAs como de IgGs, en estos pacientes. Entonces nos planteamos, los pacientes con más severidad tienen más alto título de anticuerpo, tienen más plasmablastos que son capaces de generar alto nivel de anticuerpos, con lo cual tiene sentido. ¿Cuál es el papel de estos anticuerpos en la infección de SARS-CoV-2? Los investigadores miraron si había un uso preferencial de alguno de los segmentos para generar anticuerpos, pero en este estudio no detectaron ningún uso preferencial. Pero volvemos un poco a la idea, ¿necesitamos anticuerpos para neutralizar al virus o pueden tener incluso algún papel contraproducente? Respecto a su papel de neutralización, uno de los pocos estudios que ha abordado este tema en el papel de los anticuerpos en protección es este estudio en el cual vacunan macacos con una vacuna de DNA que codifica por la proteína S y después los desafían. Y me llamó la atención esta correlación que establecen los autores, en el cual ven una clara correlación entre los niveles de anticuerpo neutralizantes en los animales vacunados, que correlaciona con los animales que están protegidos frente al desafío con SARS-CoV-2. Es decir, los animales con títulos más altos son los animales que están mejor protegidos. Esto tendría sentido. Entonces, ¿cuál es el posible papel que pueden tener los anticuerpos en esta infección? Que nos quedan muchas preguntas pendientes por responder. Como digo, los anticuerpos neutralizantes podrían tener la función de, por supuesto, neutralizar al virus y evitar su unión al receptor, que es una de las principales funciones que tienen los anticuerpos, pero no la única. Otra de las funciones que pueden tener es, sobre todo, los anticuerpos no neutralizantes que se generan en esta infección, podrían unirse al virus y favorecer su entrada y su unión mediante los receptores Fc en ciertas células diana.
Pero otra función que puede ser muy relevante en esta infección puede ser que los anticuerpos no neutralizantes se unan al virus y mediante la unión de los receptores FCs activen una serie de TLRs dentro de las células, sobre todo los macrófagos o la serie monocito-macrófago, que generen una generación que secreten citoquinas proinflamatorias y que establezcan un estado proinflamatorio muy elevado. Esta es, por supuesto, estos son tres funciones que realizan los anticuerpos y que tenemos que ver si ocurre dentro de la infección de SARS-CoV-2. Por tanto, nos quedan unas cuantas preguntas pendientes. La diversidad, uno de los puntos importantes es la diversidad de detección de los anticuerpos. Como he ido nombrando, cada estudio utiliza una serie de métodos para detectar anticuerpos totales, anticuerpos neutralizantes, etc. He puesto esta página web en la cual se comparan la eficiencia, la sensibilidad de diferentes métodos de detección, porque creo que puede ser muy útil a la hora de interpretar los datos de los diferentes estudios. Es muy importante el subtipaje de los anticuerpos neutralizantes. Todavía no sabemos muy bien qué subtipo es y si hay una diferencia entre los diferentes subtipos generados. ¿Cuál es el papel de la IgA? Se ha detectado, pero no sabemos tampoco su papel. Y como he comentado, creo que es muy importante establecer el papel de los anticuerpos no neutralizantes, los subtipos y la posible función que puedan tener en establecer una respuesta inmune proinflamatoria. Nos queda la pregunta de cómo se recuperan los pacientes en ausencia de anticuerpos, cuál es su papel en protección. Como he dicho, ya empiezan a aparecer resultados, sobre todo en experimentación animal, en el que parece que un nivel alto de anticuerpos neutralizantes correlaciona con protección y, por supuesto, tenemos que saber cuál es la memoria de células B, su duración y la dependencia que pueda tener de las células T. Muchas preguntas se quedan pendientes, pero espero que pronto podamos responder. Con todo ello, solo me queda agradecer su atención y quedo pendiente para preguntas o debates posteriormente en la mesa redonda. Muchas gracias. Soy Jordi Cano Chando, científico titular del Instituto de Salud Carlos III y tesorero de la Sociedad Española de Inmunología. En esta mesa 3, sobre la respuesta inmunitaria frente al SARS-2, voy a hablar sobre la inmunidad entrenada y la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin BCG frente al COVID. En primer lugar, quiero agradecer a la organización la oportunidad de hablar de este tema que me parece fundamental en estos tiempos de pandemia. En esta ponencia voy a hacer una pequeña introducción sobre el desarrollo de vacunas, tema del que ahora va a hablar en detalle la doctora Margarita del Val en la siguiente ponencia, seguido de evidencias científicas sobre los efectos de la vacuna del BCG en enfermedades respiratorias. También hablaré de la inmunidad entrenada como mecanismo responsable de la protección cruzada de la BCG, para acabar la presentación con diversos ensayos clínicos en los que se está evaluando el papel de la BCG en el COVID-19. Como pueden ver en este documento del New York Times, las fases de desarrollo de una vacuna hacen que ésta se tarde de 10 a 15 años en materializarse. Como se indica en este gráfico, si empezáramos a desarrollar una vacuna en el 2020, acabaríamos sobre el 2030-2036. Sin embargo, hemos acortado los tiempos a 1 o 2 años. Y eso, consecuentemente, ha hecho que hayamos unas estructuras que hayamos reducido el tiempo de investigación, que hayamos combinado los ensayos clínicos, o en algunas ocasiones saltarnos algunas fases de los ensayos clínicos, hemos desarrollado fábricas o hemos remodelado fábricas para estos objetivos, de manera que tengamos la prueba y la distribución de las vacunas en tiempo récord.
Mientras que la vacuna se desarrolla, y obviamente hay un tiempo que es necesario, aunque solo sean 1 o 2 años, tanto la Organización Mundial de la Salud como las instituciones gubernamentales han aconsejado o han sugerido ciertos fármacos o tratamientos que de alguna manera puedan paliar los efectos del COVID-19. Y entre ellos hay tratamientos contra el HIV, la malaria, el ébola, el remdesivir últimamente y antiinflamatorios como la dexametasona. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado el uso de la vacuna del BCG porque todavía no hay evidencias científicas, y de esto va el tema de nuestra ponencia. Recordar que la vacuna del BCG es la vacuna de hecho más utilizada en el mundo, con 4.000 millones de vacunas que se han puesto, más 150 millones al año. Es una vacuna segura, es barata, hay múltiples fábricas de producción mundial y sugiere una protección inespecífica frente a infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué sabemos de las investigaciones del BCG en investigaciones respiratorias, infecciones respiratorias? Aquí podemos ver un esquema de 4 publicaciones en las que se ha demostrado que hay una protección a infecciones respiratorias por parte de la vacuna del BCG, desde un 60% a un 80%. Es interesante observar que hay 2 estudios en los que se hacen a mayores de edad, mayores de 60 años, en los que se ha visto una protección de un 70% a neumonía y de enfermedades respiratorias de un 80%. Esto se sabe desde principios del año 2000, sin embargo no sabíamos el mecanismo, porque el BCG de alguna manera protege frente a infecciones respiratorias y frente a algunas infecciones víricas. Y ahí es donde en el 2012 el laboratorio de Mija Enetea dio con un posible mecanismo, que no sea el único, pero sí que explica por qué hay una protección debido del BCG frente a enfermedades infecciosas. Y la cuestión es que el laboratorio de Mija Enetea manda a estudiantes de medicina a Sudáfrica, donde la tuberculosis es endémica. Estos estudiantes reciben vacunación por BCG y se recoge sangre a las 2 semanas y a los 3 meses. Se les hace un challenge con Mycobacteria tuberculosis y obviamente responden, pero también frente a agentes que no tienen nada que ver con la tuberculosis, frente a los que no está hecho la vacuna de la BCG, como Staphylococcus aureus y Candida albicans. Y lo que vieron es que hay protección que es duradera, sobre todo a 2 semanas y a 3 meses. Y esta protección es inespecífica. Esta protección se mira por la producción de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 6, que es una de las interleuquinas que de alguna manera juega un papel importante en la patogénesis del coronavirus. Lo que vimos es que el doctor Netea vio que esta inmunidad entrenada lo que es un reprogramamiento epigenético de los macrófagos, que cuando están en estado estacionario no hay una activación ni hay marcas epigenéticas. Cuando el macrófago se activa mediante una infección, hay marcas epigenéticas. Luego, cuando no hay infección o cuando no hay un insulto inflamatorio, estas marcas epigenéticas persisten, aunque no hay secreción de citoquinas proinflamatorias, para acabar en una segunda estimulación en las cuales se produce muchas más citoquinas proinflamatorias que frente al estado de infección primaria. Resumiendo, es como si leyéramos un libro. Cuando hay una infección estamos leyendo, no leemos los libros de golpe, sino que realmente hay un parón, y luego cuando hay una infección seguimos hablando, seguimos leyendo por el sitio en el que nos habíamos quedado. Pero ya hemos adelantado bastante, es una respuesta más rápida y más potente que la respuesta anterior. Muy bien, pues sabiendo que los mecanismos de protección mediados por BCG tienen que ver con la inmunidad entrenada, ¿qué sabemos de los artículos que se han publicado de la BCG y COVID? A día de hoy existen 106 publicaciones en PubMed sobre BCG y COVID, y la mayoría de ellos confirman que hay una relación entre la vacuna del BCG y un menor riesgo de infección y de mortalidad debido al COVID-19. Uno de los estudios que he seleccionado para explicar cómo es estos efectos de la vacuna del COVID
de la vacuna del BCG frente al COVID es un estudio del National Institutes of Health, del NIH, en Estados Unidos, y lo que hizo es refinar el análisis epidemiológico para mitigar factores como la etapa de la epidemia, el desarrollo del país, la ruralidad, la densidad de población y la edad. Y en este estudio se observó que hay una fuerte correlación entre la vacuna del BCG y la reducción de la mortalidad debido al COVID-19 en distintos países europeos. Como veis aquí, hicieron una relación y los que nunca han tenido vacunas del BCG o que han sido interrumpidas tienen mayores muertes por millón que otros países que sí que hubo una política de vacunación del BCG. Y dentro del mismo país podemos observar cómo dentro de Alemania del Este, que tuvo una vacunación con BCG mucho más prolongada en el tiempo, ha tenido menos muertes por millón que Alemania del Oeste, donde han habido más muertes y donde no hubo una política de vacunación del BCG durante mayor tiempo. Sin embargo, pues son estudios poblacionales, son estudios ecológicos que de alguna manera hacen que haya una tendencia y que indican que a un aumento del 10% en el índice de BCG se asoció una reducción del 10% en la mortalidad debido al COVID-19, pero son estudios poblacionales y lo que se necesita es hacer ensayos clínicos en individuos particulares. Una de las cuestiones por las cuales es posible que el BCG tenga cierta protección frente al COVID-19 es que se ha publicado recientemente que el envelope del COVID-19 tiene una gran similitud con la secuencia de Mycobacterium tuberculosis y de otras micobacterias que realmente hacen que la vacuna de BCG puede estar de alguna manera activando el sistema inmunológico y activando la protección cruzada que hace que la vacuna del BCG tenga estos efectos sobre el COVID-19. ¿Cuáles son los ensayos clínicos que existen en la actualidad? En la actualidad existen 21 ensayos clínicos de BCG y COVID en todo el mundo. Todavía no conocemos cuáles son los resultados de estos estudios. Sin embargo, en 1 o 2 meses tendremos resultados preliminares y sabremos si la vacuna del BCG realmente protege específicamente frente al COVID. Mientras tanto, hablaré sobre un estudio clínico que es el Activate, que se hizo público el 31 de agosto y está liderado por Mijail Netea. En este ensayo clínico de fase 3 doble ciego se vacunaron mayores de 65 años y se hizo un seguimiento durante 1 o 2 años, antes de la pandemia del COVID. Y como se puede apreciar, hubo una reducción significativa de las infecciones virales. Bajan las infecciones virales, bajan las infecciones respiratorias y no hubieron efectos adversos, cosa que es muy importante. Cuando separamos las infecciones por subgrupos, lo que se vio es que las infecciones respiratorias se reducen entre un 75 y un 80%. Al hacer la media es una reducción del 40%, pero las infecciones respiratorias se redujeron al 70 al 80%. Sin embargo, las infecciones del tracto urinario no tienen ningún efecto la vacuna del BCG. Lo que se concluye que la vacuna del BCG tiene un potencial carácter terapéutico frente al COVID debido a la respuesta que tiene frente a infecciones víricas como influenza y parainfluenza que indicaron en este estudio. Hay otro ensayo clínico en marcha, que es el ensayo clínico BRACE, que está en 5 países, está liderado por Nigel Curtis en Australia y en 3 continentes. Es significativo que España participa en este ensayo clínico. Ha sido registrado en el Registro Español de Estudios Clínicos y participan 6 hospitales españoles. Y desde aquí, desde este congreso, animar a los biosanitarios que trabajan en estos hospitales para que participen en el estudio. Es un estudio para ver si la vacuna de la BCG protege frente a trabajadores que están en riesgo, como los trabajadores biosanitarios. Esperemos que estos estudios arrojen más luz, sobre todo, a si el BCG protege frente a la vacuna del COVID. Sí, pues llegamos a las conclusiones de los estudios, es que los resultados científicos abogan a favor de la vacunación del BCG, que se puedan utilizar
en un periodo de tiempo hasta que se desarrolla la vacuna frente al SARS. Hay 21 ensayos clínicos y se necesitan los resultados de estos estudios para realmente evaluar la morbilidad y la mortalidad debido a la infección del SARS-CoV-2. Y cuando se publiquen estos ensayos clínicos, estaremos en una mejor disposición para valorar si la vacuna realmente proporciona una protección frente al COVID-19. Finalmente, quiero mencionar que hay un estudio liderado por un español, Carlos Martín, el cual ha desarrollado una vacuna que se asemeja a la vacuna del BCG, se llama MTBVac, y esta vacuna, a diferencia de la vacuna del BCG que proviene de la vaca, esta vacuna proviene del hombre, ha sido eliminada en 2 genes, que la hace menos virulenta, pero mantiene todos los genes que hacen que esta vacuna pueda desarrollar una protección inmunitaria potente. Como veis y como indicaba al principio de la presentación, empezaron los estudios en el 2001 con ratones, con hámster y con primates no humanos, seguido de ensayos de fase 1, 1A, 1B, 2, y ahora, después de 20 años, están mirando Carlos Martín la eficacia en ensayos de fase 3, para que veáis y para que recordemos los tiempos que se necesitan para desarrollar una vacuna. Pues bien, esta vacuna recientemente ha sido publicada junto al MIJA-NTA, que induce la inmunidad entrenada. Los ratones se fueron vacunados con BCG o con MTBVac y luego se hizo un challenge con el EPS a las 4 semanas y se vieron que había una mayor producción de interleuquina 6, interleuquina 1 beta y TNF-alfa. O sea que es un indicativo de que la inmunidad entrenada está presente. Y luego hicieron otro experimento en los cuales a los ratones que los vacunaron después de 9 semanas fueron infectados con neumonía y vieron que esta vacuna protege frente a la muerte debido a la infección. De manera que quedó demostrado que esta vacuna actúa a través de la inmunidad entrenada, porque los ratones SCID no tienen inmunología adaptativa, el sistema inmunidadaptativo, y que protege frente a infecciones secundarias. En la actualidad, el doctor Martín tiene varios proyectos a nivel nacional y también europeo. Está haciendo una colaboración en ensayos clínicos con non-human primates en Holanda y tendremos los resultados de estas investigaciones en breve. Además, hay un ensayo clínico que está a punto de comenzar en octubre-noviembre, ya ha sido presentado y aprobado por la EMS, en el cual se quiere dar esta vacuna MTBVac para los trabajadores sanitarios y evaluar si realmente protege frente al COVID. Y así pues, a finalizar mi ponencia, agradeciendo a los doctores MIJA-NTA, Carlos Martín y Cristina Prat y José Antonio Domínguez, que son los integrantes del ensayo clínico BRACE, en dejarnos las diapositivas y por ayudarme a realizar esta presentación. Finalmente, acabar con una sátira al movimiento antivacunas. En este congreso todos estamos en el mismo barco y siempre han existido los antivacunas, desde el año 1802, en el que este cuadro de James Gilray pintó lo que se decía que es una sátira frente a la vacunación del Dr. Jenner, la vacuna de la viruela, que la gente podría tener efectos secundarios y que les saldrían vacas de todas las partes del cuerpo. Las vacunas son seguras, las vacunas son necesarias. Hemos vivido una demo de cómo sería el mundo sin vacunas, confinados, y tenemos que estar todos en el mismo barco para que todo esto llegue a buen puerto y evaluar tanto las nuevas vacunas como la BCG para ver si realmente ofrecen protección y qué grado de protección frente al coronavirus en esta pandemia. Muchas gracias. Las vacunas es otro de los campos en muy rápida evolución en esta pandemia de coronavirus. Para recordar cuáles son los mecanismos efectores que tiene nuestro sistema inmunitario, que es lo que vamos a estimular con las vacunas para combatir las infecciones por virus, recordar que tenemos 2 grandes mecanismos efectores. Por un lado, los anticuerpos, que lo que hacen es neutralizar las partículas virales infecciosas y evitar la infección de las células. Y por otro lado, la respuesta inmunecelular,
los linfocitos T citotóxicos, CD8 positivos, que destruyen selectivamente las células infectadas y que, por lo tanto, destruyen las fábricas de partículas virales. La colaboración de ambas ramas de la respuesta inmunitaria puede ser mucho más eficaz de lo que puede ser la estimulación de solo una de ellas. Por eso es importante recordar que las vacunas que están basadas en antígenos más limitados, pocos antígenos o antígenos que no persisten, son más limitadas en el tipo de inmunidad que producen, mientras que las mejores vacunas son aquellas que inducen una inmunidad celular completa, incluida la memoria, e humoral completa, inmunidad, incluida la memoria de linfocitos B, que son las basadas en patógenos atenuados, mientras que aquellas en las cuales el patógeno está inactivado para mayor seguridad tienen el problema de que al no infectar a las células del organismo vacunado, no producen una memoria de linfocitos T citotóxicos celular. Estas vacunas más sencillas que inducen una inmunidad más elemental son, sin embargo, las primeras con las que se está empleando, con las que se está empezando en esta pandemia, basadas en ácidos nucleicos con un solo gen del virus. Se está empezando con una dosis, es probable que se necesiten más dosis o que haya que combinarlas. Por suerte tenemos en la reserva otras vacunas más completas que se espera que sean más eficaces y que sean también suficientemente seguras, muy seguras. Algunas otras de las estrategias que se están empleando es producir las vacunas en las fábricas antes de empezar, antes de saber que van a ser eficaces, la compra previa de dosis por los estados como un apoyo a la inversión, el solapamiento de las fases de los ensayos clínicos sin perder la seguridad, el énfasis en la monitorización que siempre se hace después de la comercialización de las vacunas y, por supuesto, como siempre se ha hecho con las vacunas, compromisos y alianzas de distintos países para compartir las vacunas y para lograr precios mejores para proteger a la población, especialmente a los países de menos recursos, porque la pandemia obviamente es una cosa de todo el mundo. Se van a empezar probablemente con estrategias de vacunación que beneficien a la población más allá de a los individuos vacunados, como por ejemplo cuando se vacunan en brotes para evitar su expansión o cuando se vacunan a sanitarios y cuidadores de personas de riesgo y de personas mayores. Los tipos de vacunas que hay son muy diversos en el mundo. Con coronavirus se están empleando en particular vacunas basadas en virus atenuado, pero sobre todo en variantes todavía más seguras de virus atenuado, vacunas en las cuales se inactiva los virus por seguridad y para producir grandes cantidades de estos virus. Varias de ellas están ahora mismo en desarrollo. Vacunas más sencillas son las que son basadas en ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, que por su menor estabilidad está encapsulado en lípidos y que al entrar en las células del organismo producen allí in situ, producen las proteínas virales que son las que estimulan a la respuesta inmunitaria. También se cuenta con una larga tradición en vacunas y de estas sí que hay algunas que ya están en vacunas comercializadas en la actualidad, que son las basadas en vectores virales que no se multiplican, que no se propagan en las personas vacunadas, pero que llevan de una manera muy eficaz los genes del coronavirus a las células de los organismos vacunados y producen proteínas que estimulan la respuesta inmunitaria. También hay otras proteínas del virus que se pueden purificar, como la proteína de la espícula, y que se pueden emplear para vacunas más sencillas, basadas en subunidades, o algo más complejas, aquellas en las que se ensamblan en una estructura que recuerda a los lípidos y que permiten una mayor inmunogenicidad. Hay distintos tipos de todas estas vacunas en desarrollo, distintos números, y por eso probablemente alguna de todas ellas esté cercana a la clínica. Bueno, en las fases que ya conocemos de desarrollo clínico de las vacunas, tenemos ahora mismo un número muy elevado de vacunas, incluso hay algunas que ya han sido aprobadas en China y en Rusia. En las distintas fases de desarrollo, que como sabemos van viendo la seguridad, las dosis y la inmunogenicidad de estas vacunas, es importante recordar que, al contrario de con otros medicamentos, solo al final de la fase 3 de ensayos de las vacunas se tiene la más mínima idea de la eficacia, porque solo al final de esta fase, además de testar la capacidad de estimular nuestro sistema inmunitario, se vacuna, se infecta de una manera real a los voluntarios que han sido vacunados y solo ahí se puede ver si tiene algún tipo de protección. Por lo tanto, todavía no sabemos en ninguna de las vacunas, ni siquiera en las que están comercializadas, si alguna de ellas va a ser eficaz. Bueno, este es un poco cuál es el panorama actual
de las vacunas que están ya en las fases finales. Hay inactivadas, hay vacunas con virus recombinantes y hay vacunas con ácidos nucleicos de distintas compañías. Estas son las perspectivas de fabricación de las vacunas, pero recordemos que sin saber la eficacia, esto no nos dice mucho, porque no nos dice si son eficaces o no en absoluto, o si son eficaces solo en determinados grupos, y por lo tanto el número de dosis y los plazos dependerán de que sea eficaz, del final de la fase 3 de ensayos clínicos. De comentar que las 3 vacunas que están más avanzadas, ninguna de ellas ha sido nunca empleada la tecnología en una vacuna que haya sido comercializada, ninguna de ellas. Todas ellas son muy sencillas en el sentido de que usan un solo antígeno del coronavirus, la proteína de la espícula. Tienen también algunas limitaciones, por ejemplo, con esta que está basada en un virus humano, que los anticuerpos frente al vector que existen en un buen número de personas limiten un poco la eficacia de la vacuna. Otro de los problemas con esta vacuna es que no se tiene casi información sobre la inmunidad celular, la vacuna de RNA de Moderna, o uno de los problemas que se tiene con la vacuna de AstraZeneca de Oxford es que no controla en los modelos animales, no controla los ciclos de virus, simplemente, pero ya es un buen avance, simplemente protege de los síntomas de la enfermedad. Sería ideal que además controlase los virus, como hacen las otras dos. Bueno, todas ellas son seguras, inducen muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes, pero hay que recordar que todavía no sabemos ni los niveles necesarios ni los correlatos de protección necesarios. En España, concentrando un poco, tenemos vacunas de todos estos tipos en desarrollo, hay hasta 12 vacunas en desarrollo por lo menos, y también tenemos vacunas de un tipo distinto, muy novedoso pero muy prometedor, que son aquellas que pueden estimular, que pueden entrenar a la respuesta innata, y que queremos ver cuál es el potencial de estas vacunas por primera vez casi en la historia de las enfermedades infecciosas. Voy a concretar en los que estamos haciendo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, donde desde el inicio de la pandemia, desde marzo, hemos montado una plataforma temática para enfrentarnos a la pandemia, pero con una voluntad de futuro, de colaborar a la salud global. Esta plataforma de investigación es muy interdisciplinar, es una de sus características que la enriquecen más, y otra de sus características importantes es que cuenta con un importante apoyo espontáneo de mecenazgo por parte de la industria privada y por parte de empresas de particulares y de particulares. Bueno, de los 3 candidatos a vacuna que tenemos en el CSIC, además, una de las novedades que se está haciendo es que para un instituto de investigación básica como es el CSIC, se está colaborando ya mucho con el partnership con industrias para el desarrollo y para la producción de vacunas, y alguna de ellas ya está actualmente en producción. La plataforma abarca desde la prevención y el conocimiento de la enfermedad, la contención, el diagnóstico, el tratamiento, el impacto social y económico y la comunicación de la ciencia, por lo tanto todos los aspectos, con un buen número de grupos de investigación de muchas disciplinas y con un énfasis importante en general y en particular para esta charla en vacunas y en tratamientos. Las 3 vacunas que existen en el CSIC, voy a empezar por la más sencilla, se basan la primera en el desarrollo de una vacuna de ácido nucleico, de RNA, frente al coronavirus. Esta vacuna está desarrollada por el grupo de Vicente Larraga en el Centro de Investigaciones Margarita Salas, expresa distintas variantes de la proteína de la cápsida del coronavirus, de la proteína, perdón, de la espícula, la proteína S, ya están en los ensayos de inmunogenicidad en modelos animales y pasarán a continuación a ensayos de protección en los modelos animales humanizados con AC2 y más adelante ya a ensayos clínicos en humanos. Como novedad de esta vacuna es que es un reposicionamiento de una vacuna que ya se ha empleado en perros y que está probada que protege frente a la leishmaniasis canina, por lo tanto tiene bastantes de los aspectos regulatorios avanzados, como la certificación por la Agencia del Medicamento, de la seguridad, la falta de toxicidad, la falta de efectos adversos, no es un organismo modificado, cómo se produce a gran escala en condiciones industriales y que no requiere una cadena de frío. El segundo tipo de vacuna se desarrolla en el Centro de Biotecnología del CSIC en Madrid también, por el grupo Mariano Esteban y Juan García Arriaza, y se basa en la vacuna, el virus modificado ANCARA, que es el vector que se usó
para erradicar, además de otros, para erradicar la viruela del mundo. Tienen experiencia de protección frente a un número, de protección muy potente en modelos animales, frente a un número de enfermedades emergentes como chikungunya, ébola, zika, etcétera, pero todavía no se han comercializado ninguna. Y ahora mismo han desarrollado ya la vacuna, es estable a nivel de laboratorio de cultivo. Saben además que todos los estudios de inmunogenicidad están completados, es muy inmunogénica, induce tanto inmunidad celular como humoral, muy potente, tiene el tipo correcto de respuesta celular de memoria, respuesta efectora, y ya se han iniciado, pero todavía no tienen ensayos, no tienen resultados en los ensayos con ratones humanizados. Se van a hacer en otros modelos animales y también, como novedad para lo que son las vacunas, estas vacunas ya se están empezando a producir en condiciones GMP de escalado en la empresa Biofabri en Galicia. Se espera y ya están planeados los primeros ensayos en el Hospital Clínic de Barcelona a finales de este año, los primeros ensayos clínicos en humanos de fase 1. La tercera vacuna del CSIC se basa en la experiencia de muchas décadas del grupo de Luis San Juanes e Isabel Sola con coronavirus, de 20 años con coronavirus humanos en concreto. Han visto que con el coronavirus de los camellos de Oriente Medio, el MERS, se pueden producir replicones que son partículas virales a las cuales se les eliminan los genes accesorios, que son los genes que están implicados en la virulencia y en la multiplicación en el organismo vacunado, en la propagación, de manera que con este tipo de vectores han logrado proteger totalmente a los animales hasta 6 logaritmos la multiplicación del virus en los pulmones, todos los signos clínicos y toda la patología. Esto es en los modelos de ratones humanizados, que como digo son los mejores modelos. El grupo de Luis San Juanes, por lo tanto, está replicando lo que ya ha hecho previamente con el virus de los camellos, con MERS lo está replicando con este coronavirus, con el SARS coronavirus 2. Tiene más genes accesorios, por lo tanto va a deleccionar y va a hacer combinaciones de delecciones de estos genes accesorios. Va a lograr de nuevo que se replique el RNA y por lo tanto produzca grandes cantidades de proteínas en los individuos vacunados, pero que no se propague dentro de estos organismos. Y los pasos futuros son, pues bueno, ver su atenuación en los modelos de ratones humanizados, ver la infección pulmonar, los signos de enfermedad, la patología inflamatoria e incluso el fallecimiento de los animales cuando, si están vacunados o no, se someten a una infección letal con el virus. Se trata de un replicón porque tiene un promotor que dirige la expresión de las proteínas virales y no se trata, por lo tanto, de un virus atenuado, sino de una forma nueva. También tiene una variante que es emplear estos replicones con dos encapsulaciones. Una de ellas es empleando polímeros adecuados para producir nanopartículas que se empleen para la inmunización, y la otra posibilidad es empleando proteínas del virus que permitan la encapsulación en partículas pseudovirales muy parecidas a los virus en morfología, de manera que se espera que su inmunogenicidad sea lo más parecida posible a la natural, a la de una partícula viral ensamblada. Las vacunas del CSIC también tienen limitaciones y ventajas, como todas. Las limitaciones de las vacunas de la Raga y de Esteban se basan en que tienen un solo antígeno, la proteína de la espícula. Algunas de las limitaciones que pueden tener las vacunas de Esteban y de Juanes son la inmunidad frente al vector, precisamente en las poblaciones más mayores, que son las que sí que se vacunaron frente a la viruela, vacunación que cesó en los años 70 en España y en la mayor parte del mundo, o que tengan una cierta inmunidad frente a otros coronavirus benignos y que no prendan tan bien en la población. Pero esa sería croreactividad a nivel de linfocitos T y no de anticuerpos neutralizantes, que son totalmente distintos. Entre las ventajas que tienen estas vacunas, pues son que la de la Raga, que ya se tiene ya toda la producción a nivel industrial y su seguridad, aunque hay una limitación que se espera que las vacunas de DNA no sean tan potentes, tiene la ventaja de que ya se ha ensayado en perros y que en perros frente a la leishmania, es decir, con un gen distinto, pero exactamente con el plásmido, confiere una muy buena protección, por lo tanto esa es una de sus ventajas y es muy segura. La vacuna de Mariano Esteban y Juan García Riacia tiene de ventaja que ya se tiene experiencia por este mismo grupo y justo en el mismo sitio en el que se va a hacer el ensayo clínico de fase 1 en humanos, con la vacunación frente a otro virus, frente al
virus de la inmunodeficiencia humana, en aquel caso era una vacuna terapéutica, se tiene buena experiencia en la producción GMP e incluso tiene una ventaja y es que se sabe que induce buena inmunidad de linfocitos B y T en humanos e incluso esta vacuna está comercializada para el uso en un grupo particular de personas, que son aquellas que trabajan con vaccinia y con el virus de la viruela, e incluso se ha visto que es segura en personas con inmunodeficiencia, en personas que están infectadas por el virus del SIDA. Por lo tanto, su seguridad ya está probada. La vacuna de Luis San Juanes, que aunque tiene como ventaja que emplea más antígenos, una gran variedad de antígenos virales, eso la hace más completa, claro, pero la hace más compleja de producir, más lenta, pero bienvenida, sí, aunque sea algo más lenta que las demás, confiere una inmunidad más potente. Tiene la ventaja muy clara que va a inducir todas las ramas de la inmunidad, tanto humoral como celular, frente a muchos antígenos, que la inmunidad va a ser más equilibrada y en particular que planea una inoculación intranasal, que es la misma vía que luego vamos a sufrir la infección. Por lo tanto, se van a tener linfocitos T residentes en las mucosas, justo en el sitio en el que son necesarios para proteger y además de inmunoglobulina A. Bueno, creemos que con estas vacunas España está bien posicionada, con estas y las otras españolas, España está bien posicionada. No va a ser la primera vacuna, la segunda o la tercera que salga en el mundo, pero creemos que en esta ocasión podemos y debemos seguir adelante con las vacunas españolas porque creemos que la tradición en vacunas, en virología, en coronavirus que tenemos es muy buena. Aunque el tejido industrial español no esté tan preparado, estamos precisamente invirtiendo mucho en ello y creemos que podemos contribuir con vacunas que en una fase primera o más adelante de la pandemia puedan proteger frente a la infección y quizás que sirvan para grupos selectivos o incluso que puedan llegar a ser una de las vacunas de referencia. El coronavirus en conjunto puede que sea uno de los virus que con el gran número de investigadores que están trabajando en ella se consiga una vacuna, a pesar de que hay otras enfermedades infecciosas en que se ha trabajado mucho, no se ha logrado producir una vacuna, porque ya de entrada nos ha dado un regalo y es que este coronavirus, incluso aunque es un virus RNA, muta francamente menos que todos los demás virus RNA, muta como 10 veces menos que el virus de la gripe, 100 veces menos que el del SIDA, 1000 veces menos que el de la hepatitis C. Por lo tanto, se espera una vacuna más estable o varias vacunas que se pueden emplear en distintos lugares del mundo. Y también el hecho de que haya este esfuerzo combinado humano, también creemos que se va a lograr producir una vacuna. De todas maneras, no olvidemos nunca que las vacunas son de los medicamentos más complejos, son medicamentos biológicos que van a administrarse a personas sanas, por lo tanto, para los que se requiere más seguridad y que solo hasta el final de la fase 3 se sabe si realmente tienen la más mínima eficacia. Por lo tanto, todavía es un campo con muchas incertidumbres por delante, pero también muy prometedor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por asistir y bienvenidos a la mesa 3 titulada Respuesta inmunitaria frente a SARS-CoV-2. Vamos a presentar 3 comunicaciones orales y la primera comunicación se titula Perfil inmunológico y respuesta de células T específicas en pacientes convalecientes tempranos de COVID-19, presentada por David Sansegundo Arribas, del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Buenos días, soy David Sansegundo del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y voy a presentar nuestro trabajo sobre el perfil inmunológico en convalecientes tempranos. Entre el 8 de abril y 29 de abril recogimos 31 pacientes con PCR positiva y los dividimos en 2 grupos, 20 de ellos como COVID activo y 11 de ellos como pacientes convalecientes, de los cuales 5 de estos pacientes fueron asintomáticos y únicamente 3 fueron ingresados. El tiempo medio desde la PCR positiva hasta el análisis que estamos realizando fue de 26 días en el grupo de convalecientes y de 5 en el grupo de COVID activo. Como diferencias también significativas entre los 2 grupos es que los convalecientes eran más jóvenes y con menos comorbilidades. Se recogieron otra serie de parámetros analíticos y serológicos, aunque nos vamos a centrar únicamente en el estudio de los componentes celulares del sistema inmunitario que realizamos de citometría de flujo multiparamétrica y estudios funcionales frente a PTDs específicos del SARS-CoV-2.
hemos detectado, como en otros estudios, confirmado una linfopenia severa en el grupo de COVID activo, que eso nos va a repercutir, o vamos únicamente a señalar aquellos biomarcadores específicos del sistema inmunitario de frecuencias relativas. En el compartimento de linfocitos TCD4 se observa un aumento en la frecuencia de linfocitos efectores de memoria, mientras que en el grupo de COVID activo, mientras que en el grupo de convalecientes se observa un aumento de linfocitos de memoria CXCR3 positiva, que corresponde a TH1 y TH17. Dentro del compartimento CD8, que se observan las mayores diferencias, un aumento en marcadores de activación como CD38 y HLA-DR en el grupo de COVID activo, así como la frecuencia en las células CD8 terminalmente diferenciadas en detrimento de células naive. Con respecto a la expresión de CD27 y CD28, esas células dobles positivas están aumentadas en el grupo de convalecientes, que serían células naive, recuperación de células naive, mientras que en el grupo de COVID activo estaría aumentado la frecuencia de los dobles negativos. Correspondería a un inmunofenotipo inmunosenescente. Dentro de los linfocitos B tenemos un ligero aumento de linfocitos de memoria sin cambio de isotipo, y dentro del sistema inmune innato, el estudio de TLR es que no observamos ninguna diferencias significativas, y el estudio de monocitos está aumentados en monocitos clásicos en COVID activo, mientras que los no clásicos están aumentados en convalecientes, C14, C16 positivos, que están involucrados en reparación tisular post-infección. En cuanto a estudios de inmunidad, tanto celular como oral, solo se puede hacer estudio en 10 pacientes humorales, entre los cuales detectamos de estos 10 pacientes convalecientes tempranos, 4 con desarrollo de IgGs, mientras que hemos detectado 8 pacientes de estos convalecientes tempranos con reacción específica frente a el pool de péptidos S y M. Por lo tanto, el perfil inmunitario de convalecientes tempranos difiere del observado en pacientes con COVID activo. Las principales diferencias se observan en su población de diferentes CTLs. Se detecta una respuesta inmune específica a CTLs de memoria frente al pool de péptidos en convalecientes tempranos, incluso en pacientes en los que hay anticuerpos específicos anti-COVID, y se necesitan estudios a largo plazo para valorar la duración de la respuesta celular específica de COV2. Agradecer a nuestro grupo por el enorme esfuerzo y al Hospital COVID Valdecilla, liderado por la doctora Fariñas y el doctor Arnaiz. Muchas gracias. La segunda comunicación se titula Activación y capacidad migratoria aumentada en monocitos de pacientes en fase aguda de COVID-19, presentada por Alberto Utrero Rico, del Instituto de Investigación Biomédica, 12 de octubre. Quería dar las gracias al Comité del Congreso por permitirnos presentar nuestro trabajo. Yo voy a hablar sobre los monocitos en pacientes con COVID-19. Los pacientes con COVID-19 severa tienen un cuadro de hiperinflamación que podría estar relacionado con alteraciones en el compartimento monocítico. Es por ello que hemos analizado los monocitos en una cohorte de 72 pacientes con COVID-19, cuyas características clínicas quedan recogidas en la tabla de la izquierda. A partir del plasma de estos pacientes analizamos hasta 20 citoquinas diferentes, de las cuales observamos un aumento únicamente de estas 5 que aparecen a la derecha. En rojo observamos a los pacientes con COVID-19 y en verde a los controles sanos. Y observamos un aumento tanto de TNF-alfa como de IL-10, IL-6, IL-8 y CXCL9. Por citometría de flujo, analizamos las 3 subpoblaciones de monocitos, los clásicos como CD14 positivos, CD16 negativos, los intermedios como dobles positivos y los no clásicos como CD16 positivos, CD14 negativos. En conjunto, observamos que los pacientes con COVID-19 en rojo tenían niveles similares de monocitos clásicos con respecto a los controles sanos en negro. Sin embargo, los pacientes con COVID-19 presentaban unos mayores niveles de monocitos intermedios y unos menores niveles de monocitos no clásicos. Por otro lado, aislamos células CD14 positivas, tanto de controles sanos en verde como de pacientes con COVID-19 en rojo, y los estimulamos ante un superantígeno durante toda la noche. La producción de citoquinas queda recogida en estas 4 gráficas y lo que observamos es una reducción de la producción de IL-1RA, de IL-10 y de MCP1 o CCL2. Sin embargo, GM-CSF fue la única citoquina que encontramos aumentada. Esta producción de citoquinas reducida lo que nos puede recordar es un poco a la parálisis que ocurre cuando existe un cuadro de sepsis.
Además, analizamos la expresión de 5 moléculas en membrana de los monocitos, tanto clásicos como intermedios, y lo que observamos es que en ambos la expresión de CCR2 y de CCR5, receptores de migración, está aumentada en la membrana de estos monocitos. También encontramos un aumento de la expresión de la molécula coestimuladora CD86, que no llevaba asociado un aumento de la molécula de presentación antigénica HLA-DR. También observamos un aumento de la molécula CD33. Cuando hicimos un análisis de componentes principales, lo que observamos es que los monocitos de los pacientes con COVID-19 en amarillo diferían en la expresión de todas estas moléculas con respecto a los monocitos de controles sanos en azul en las gráficas. Ya por último, lo que intentamos es relacionar la mayor expresión de estas moléculas en membrana con la clínica de estos pacientes. Y para ello utilizamos, entre otras cosas, pues la neutrofilia y la linfopenia. Y lo que observamos es que hay un grupo de pacientes con una mayor expresión de CCR2 y de CD86 en membrana de estos monocitos que se asociaba con mayor neutrofilia y linfopenia en los pacientes. Y ya, por último, como conclusiones, los pacientes con COVID-19 tienen mayor porcentaje de monocitos intermedios y menor de monocitos no clásicos que los controles sanos. Los monocitos de pacientes con COVID-19 secretan menor cantidad de citoquinas que los controles sanos, bajo estimulación con LPS. Los monocitos de pacientes con COVID-19 expresan una mayor cantidad de moléculas coestimuladoras, es decir, CD86, y de migración, CCR2 y CCR5. Y esto nos lleva asociado a un aumento correlativo de moléculas de presentación antigénica que nosotros hemos analizado como HLA-DR. Muchas gracias por su atención. Finalmente, la tercera comunicación se titula Comparación de poblaciones linfocitarias entre pacientes post-COVID y otras neumonías, presentada por Teresa Franco Leiva, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Buenas tardes. Nuestro proyecto tenía como objetivo comparar la respuesta celular en los pacientes recuperados de COVID versus pacientes recuperados de otras neumonías adquiridas en la comunidad. Lo que hicimos fue reclutar a 42 pacientes mayores de 65 años y al mes o 2 meses de la neumonía les hicimos un hemograma, un estudio de subpoblaciones linfocitarias, un inmunofenotipado de T-helper y una caracterización de células T exhaustas. Los pacientes estaban estratificados en 3 grupos. Por un lado teníamos los pacientes COVID y por otro lado los pacientes con otras neumonías estaban divididos entre aquellos que habían tenido una buena evolución, si seguían vivos y no habían reingresado a los 6 meses, o aquellos que consideramos de mala evolución si habían fallecido o reingresado en los 6 meses después de la neumonía. Los pacientes COVID eran ligeramente más jóvenes y a día de hoy están todos vivos. El inmunofenotipado de T-helper lo hicimos por citometría de flujo en base a la expresión de receptores de quimiocinas expresadas en superficie, en concreto CCR4, CCR3, CCR10, CCR6 y la caracterización de T-helper también por citometría de flujo según la expresión de CD28 y CD27. Lo que vimos es que los pacientes recuperados de COVID tenían menos leucocitos que los pacientes que habían tenido una mala evolución y menos monocitos que los pacientes tanto de buena como de mala evolución. No vimos diferencias en las T-helper, en las T exhaustas, pero sí en las T-helper. Y aunque no había diferencias en la cantidad de linfocitos totales, sí que tenían más linfocitos B que los pacientes de mala evolución. En las T-helper tenían menos proporción y número de TH2 que los pacientes que habían sufrido otras neumonías y en cambio tenían más de la población intermedia TH1, TH17, también de TH17, TH9 y TH22. Es decir, que los pacientes recuperados de COVID tenían menos neutrófilos que los de otras neumonías, menos monocitos y más linfocitos B que los que habían tenido una mala evolución. Y en las T-helper tenían menos porcentaje y número de TH2 y más de la población intermedia, TH1, TH17, también de TH17, TH9 y TH22. Estas poblaciones expresan CCR6
y esto ha sido ya descrito en la bibliografía, que los pacientes COVID tienen más de esta población, aunque se había atribuido toda a TH17. Y también hemos visto que tienen más TH1 que aquellos de buena evolución, aunque equivalente a los de mala evolución, cosa que también está descrito en la bibliografía, que los pacientes con evolución severa de COVID tenían más TH1. Por tanto, los pacientes recuperados de COVID tienen un perfil T-helper que es distinto al de pacientes recuperados de otras neumonías. Muchas gracias. Que los pacientes con evolución severa de COVID tenían más TH1. Por tanto, los pacientes recuperados de COVID tienen pacientes recuperados. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Han sido muy interesantes todas las presentaciones. Y la primera pregunta va dirigida a la doctora María Montoya y es lo siguiente. ¿Es posible que una persona en la 5ª semana tras los primeros síntomas dé negativo a IgG e IgM? ¿Hasta qué punto son fiables nuestros test? Hola, es que estoy escuchando varias cosas a la vez. Gracias por la pregunta. Claro que es posible. He comentado en la presentación que hay un porcentaje de pacientes que no generan ningún anticuerpo. Eso ya se ha visto en diferentes estudios, con lo cual aquí tenemos dos variantes. El hecho de que hay pacientes que se recuperan sin que haya anticuerpos circulantes, no solo totales, sino neutralizantes, y la especificidad de los test. Por tanto, mi sugerencia, desde luego, en estas circunstancias es asegurar que realmente esa persona es negativa, no genera anticuerpos, analizando los niveles de anticuerpos por diferentes test que tengan diferente especificidad y sensibilidad para confirmar ese resultado. Pero si al final es así, está descrito en la literatura. Muy bien. Continuamos con el turno de preguntas de las que nos han llegado a través de WhatsApp y de Twitter. Animo a la gente, todavía tenemos tiempo hasta las 5 de la tarde. Y la siguiente pregunta para Jordi Ochando. Es Allende los Mares. Es una pregunta que nos hacen desde México, que también nos escuchan, ¿vale? Resulta que, según el remitente de la pregunta, en México el esquema es muy completo de vacunación e incluye la vacuna BCG desde el nacimiento. Viene la pregunta en este sentido, la temporalidad de la respuesta que induce y cómo lo haríamos. En ese país que la gente se ha vacunado al nacimiento, ¿estaría indicado, se recomendaría una dosis adicional en los adultos? ¿Cuál es la protección que nos confiere la vacuna de la BCG? Lo primero que vamos a hacer es cautos. Tenemos que esperar a que los resultados de estos ensayos clínicos se hagan públicos. Es decir, que aunque hayan evidencias de que la BCG protege frente a enfermedades infecciosas, todavía no hay datos específicos frente al COVID. O sea que tenemos que ser pacientes en ese sentido. Pero haciendo la hipótesis de que así sea y se confirmen los resultados, la vacuna de la BCG es una vacuna que se da al nacer. Es verdad que los estudios clínicos que se están haciendo, que son 21 en todo el mundo, se están haciendo principalmente para dos tipos de población, o trabajadores del sistema sanitario que están más expuestos al virus, o mayores de 60-65 años que pues tienen una gran incidencia de la enfermedad. En principio, para algunos de estos trabajadores sanitarios, pues igual no sería necesario hacer la vacuna, pero desde luego que para los mayores de 60-65 se tiene que hacer un re-challenge. Hay algún estudio que indica que los efectos de la BCG pueden durar hasta 20 años de un grupo turco
Sin embargo, el grupo de MIJA NTA que está liderando alguno de estos ensayos clínicos prevé que solo duraría entre 3 y 5 años. Entonces, probablemente en el caso de que los ensayos clínicos salgan positivos y se decida vacunar en este periodo de tiempo hasta que salga la vacuna, de manera preventiva probablemente se tenga que vacunar a todo el mundo que sea tanto biosanitario como mayor de 60 a 65 años. Gracias. Eva, ¿continúas tú o...? Sí. Perdón. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Margarita del Val y es la siguiente. En una persona que ya ha padecido COVID, ¿es segura una vacuna de virus atenuados o existe el riesgo de reinfección? Margarita, pon el sonido, por favor. Activa el sonido. No sé. Ahora mismo, la pregunta era sobre los virus atenuados. Ahora mismo las vacunas que se están desarrollando no son en general con virus atenuados. La del Centro Nacional de Biotecnología, insisto, no es un virus atenuado. Está basada en el virus atenuado, pero a continuación lo convierte en un replicón sintético que no tiene capacidad de propagarse en la persona vacunada. Por eso no tendría ningún riesgo ni para personas que ya han pasado la infección ni para las personas que no la han pasado. En cualquier caso, los virus atenuados, en principio, la experiencia que tenemos del pasado es que muy pocos de ellos tienen problemas pues, de reversión o de efectos secundarios graves. Son muy potentes, pero claro, son organismos vivos y tendrían la posibilidad a lo mejor de revertir y por eso ahora mismo no es el camino preferido ir a virus atenuados. Muy bien, continuamos con las preguntas. Tengo yo una pregunta para María Montoya. Es en relación, hoy ha vuelto a ponerse de actualidad el tema de las posibles reinfecciones en COVID, ¿vale? Tú has hablado de los anticuerpos, parece que si tenemos una infección producimos anticuerpos se supone neutralizantes. ¿Cómo podemos explicar en este contexto las reinfecciones y el papel de los anticuerpos? Pues, bueno, es difícil porque todavía, como he dicho, quedan muchas preguntas por responder, pero uno de los temas que se han visto es que en los estudios de seroprevalencia en poblaciones grandes como el que se hizo en España, se vio que al cabo de 3 meses, alrededor de 3 meses, el nivel de los anticuerpos iba bajando. Entonces, las reinfecciones pueden ser debidas a diferentes factores. Uno de ellos es que los anticuerpos, el título de anticuerpos que tienen las personas que los han generado, decae con el tiempo. Y otra de las explicaciones que puede ser que estemos viendo reinfecciones, si es que los anticuerpos no son capaces de frenar esa reinfección, es que antes no los detectábamos, simplemente porque teníamos otras prioridades y los métodos de detección no eran tan específicos. Ahora mismo yo no sabría por qué decantarme, o puede ser que ambas posibilidades se estén llevando a cabo, o sea que un aumento en la detección de no solo la secuenciación de los virus, la detección de personas que puedan tener una reinfección es muchísimo mayor que hace unos meses, y por otro lado que el nivel de anticuerpos se ha visto que en la población en general al cabo de unos meses decae, con lo cual si eso está así, tiene sentido que sea ahora cuando empecemos a ver reinfecciones. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Canochando. ¿Cree que la vacuna recombinante de BCG que exprese epitopos de SARS-CoV-2 podría mejorar la protección frente a COVID-19? Yo creo que estamos mezclando las dos cosas. El potencial efecto beneficioso de la BCG es que una vacuna que ya está lista y ya se produce, ya se puede distribuir y está regulatoriamente, se puede administrar, y realmente sería únicamente para salvar el periodo de tiempo hasta que salga la vacuna específica. Si intentamos hacer una vacuna mixta, pues estamos otra vez como al principio. Es decir, la vacuna que sea específica o las vacunas que van a salir específicas contra el coronavirus ya están en marcha
esto sería como de alguna manera apelaba a la Organización Mundial de la Salud, a algo que de alguna manera pueda paliar los efectos actuales en el periodo de tiempo hasta que salgan las vacunas. Muy bien. Gracias por las respuestas concretas y rápidas. Margarita del Val pregunta sobre vacunas. Como bien has dicho, la vacuna de Luis San Juanes y Isabel Sola incluyen más antígenos. Las que están más adelantadas o están en distintas fases de ensayo clínico, parece que se basan todas en Spike. Si ponemos una bola de cristal y pensamos en un plazo de 1 año o 2 años, ¿cuáles piensas que pueden ser más efectivas? ¿Por cuáles apostarías más? Evidentemente las de Spike vamos a tener y tirar de ellas, pero ¿crees que pueden ser más efectivas aquellas que tengan más, que incluyan más antígenos? Yo creo que sí, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la experiencia con coronavirus, pero también los propios promotores de una de las vacunas, la de Moderna, que solo tiene la proteína de la espícula, efectivamente, ya están diciendo que esperan, y esto es, detrás de ello está el NIH de Estados Unidos, o sea que son muy potentes, ya están diciendo que esperan que a lo mejor proteja un 50 o un 60%, lo dicen ellos mismos con los datos que todavía no han publicado, con lo cual yo creo que es lo que tenemos que esperar. Muy bien. Por lo tanto, será bueno poder tener en la recámara un pipeline de vacunas más completas. Sí. Bueno, siguiente pregunta para la doctora María Montoya. ¿El hecho de tener IgM positiva la tercera semana de inicio se correlacionaría con infectividad? IgM positiva a tercera semana de inicio. Se puede correlacionar, pero como he dicho, hay mucha heterogeneidad. Hay personas que sí pueden tener en ese momento replicación viral, pero puede ser que haya otras personas que no tiene por qué ser, no es un 100%. Hay personas que, de hecho, la IgM en general, excepto algunos estudios, se ha detectado que, como ocurre en las infecciones virales, pues genera antes que las IgM, donde luego se hace el switch de isotipo. Pero hay personas en las cuales la viremia es muy corta y otras personas en las cuales la viremia estamos viendo que es persistente durante meses. O sea que hay mucha heterogeneidad y en general yo no podría decir un 100% de seguridad de IgM a 3 semanas. Hombre, la mayor parte de la gente ya a 3 semanas tiene viremia bastante bajita, pero hay muchísima heterogeneidad. Siento no poder contestar la pregunta con algo mucho más certero, pero por ahora es lo que sabemos. Marcos. Muy bien. Jordi, más preguntas. ¿Cuál es el problema que se nos puede generar si funcionan los ensayos clínicos de la vacuna BCG? La hemos alertado ya de que podemos, digamos, dicho de forma sencilla, desvestir un santo para vestir otro. Por el tema de que nos quedemos sin dosis para los países que tienen problemas con la tuberculosis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, mi opinión al respecto es que obviamente esas dosis que se necesitan, que pueden ser unos 160 millones de dosis para África y para el sudeste asiático, se tienen que asegurar. Pero si hay fábricas que ya están existiendo, sería una cuestión de aumentar la productividad, de aunar esfuerzos para, de alguna manera, aumentar el número de dosis que vayan sobre todo para personal de riesgo. Realmente es una cuestión, entiendo que es una cuestión de voluntad, una vez que se demuestren los resultados, obviamente. Es decir, tenemos que ser todavía cautos. Hay evidencias frente a enfermedades respiratorias, pero no hay evidencias frente al COVID. Pero es una cuestión de aumentar la producción. Hay fábricas por todo el mundo. Muy bien. Bueno, pregunta para la doctora Margarita del Val. ¿Considera que la vacunación debe administrarse a toda la población o parece más frecuente o es más conveniente que sea solamente a grupos de riesgo, como ocurre con la de la gripe? Depende de la eficacia de la vacuna y depende del momento de la pandemia. En el primer momento, lo ideal sería
administrarla a los grupos de riesgo porque su riesgo es morir y ese es el mayor riesgo. La de la gripe se administra solo a los grupos de riesgo que coinciden más o menos con los del coronavirus, no por ahorrar o no por concentrarse en una población, sino porque no tiene ningún beneficio para las personas que no pertenecen a grupos de riesgo. Como todos los medicamentos, solo se administra cuando la relación entre beneficio y riesgo es favorable. Y si no hay ningún beneficio, pues desde luego no merece la pena. Por eso no se administra la de la gripe, es distinto. ¿Cómo sería la situación con una vacuna de coronavirus de este estilo? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la de Oxford. La de Oxford tiene beneficio tendría un potencial beneficio si funcionase en animales, en seres humanos igual que funcionan en animales, tendría solo un beneficio para los grupos de riesgo, solo para los grupos de riesgo, porque lo único que se ha demostrado en animales es una cosa muy importante, pero no es completa. Se ha demostrado que controla los síntomas de la enfermedad de los animales vacunados que luego se infectan con el coronavirus. Sin embargo, no controla la multiplicación del virus en los animales vacunados, del coronavirus. Por lo tanto, no valdría para nada, no habría ningún beneficio en vacunar a la población sana. Con una vacuna así no habría beneficio en vacunar a la población sanitaria, no habría beneficio en vacunar en brotes cuando se están produciendo, salvo a los grupos de riesgo. Por lo tanto, depende de la vacuna y depende del momento de la pandemia. Una vez protegidos los grupos de riesgo, sí que se iría por ejemplo, sanitarios y brotes. Muy bien. Bueno, no vamos a dejar a los ponentes de las comunicaciones sin sus preguntas también, que también hay para ellos. En primer lugar, para Alberto Utrero, del 12 de octubre, si activas el sonido, por favor. En relación a los datos que has mostrado de monocitos y expresión de quimiocinas, de receptores de quimiocinas, ¿habéis hecho, aparte de eso, habéis hecho algún estudio funcional de quimiotaxis que pudiera ayudarnos a explicar el aumento de monocitos en el líquido, en el lavado broncoalveolar y un poquitín los cambios que puede haber en sangre con posible migración hacia tejidos? No se te oye, perdón, no se te oye. O subir el volumen, no sé, se te oía poco. No. ¿Ahora? Sí. Ah, vale. Perdón, que no hemos hecho ningún análisis de quimiotaxis. No. Todo parece, tienen mayor expresión en membrana, podría indicar... Se oye entrecortado. No sé. Sí. Vale. Que tienen mayor expresión en membrana de esos quimioreceptores, pero no hemos hecho ningún funcional sobre ello, pero podría indicar que tienen mayor capacidad de migración a tejidos, sí. Eva, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, para Teresa. Teresa. Hola. Teresa, ¿me oyes? Vale, mira, la pregunta que me hacen es, está claro que el fenotipo es diferente a otras neumonías, pero ¿cómo lo explicas? ¿Ha sido un hallazgo o era lo que esperabais? Ha sido un hallazgo. Nuestro objetivo era, nosotros ya estábamos haciendo un estudio viendo estas poblaciones en otras neumonías y dada la situación lo comparamos con los pacientes COVID, ya que en el otro estudio no estamos comparando tantas etiologías, ¿no? Y salieron más diferencias de las que nos esperábamos, porque entre los pacientes que teníamos convalecientes de otras neumonías, los hallazgos eran concretos de otras poblaciones que no son las mismas que las diferencias que encontramos con los pacientes de COVID. Muy bien. Bueno, son las 16:59, esta mesa 3 cierra a las 17, por lo tanto me toca a mí cerrar la mesa, agradecer a todos los ponentes las excelentes presentaciones que han hecho, de verdad a mí me ha encantado, me han parecido espectaculares, así como a los ponentes de los astras orales. Recuerdo a los oyentes que también tenemos comunicaciones en formato póster, se han presentado 35 trabajos en la mesa de inmunología e invito a todos a entrar en la página del Congreso
y poder disfrutarlas. Muchas gracias a todos. Un saludo.